Muy bien, muchachos, vamos a repasar. Activen sus cámaras, por favor. Ok, Citlali. No seas malita, Citlali. Ayer estuvimos viendo los organelos celulares, que son las partes que tiene una célula. Entonces vamos a recordar nada más los que alcanzamos a ver ayer para que podamos continuar hoy. Empezamos a ver que la célula, pues, la podíamos comparar más o menos con una persona, con un ser vivo, y vimos que tiene más o menos las mismas características, tanto por fuera como por dentro. Vimos que una de las primeras estructuras que tenía era algo que se asemeja a nuestra piel. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Puedes revisar tus apuntes si los tienes. Maestra, no recuerdo. ¿Cómo va a ser, Ana Gisela? Digo, ¿cómo va a ser, Citlali? Todavía Ok, me estoy conectando con la realidad. ok. Bueno, Abigail Che, ¿te acuerdas cuál era? Esa parte La de la célula que se parece. membrana plasmática. Exactamente, la membrana celular o plasmática. Y vimos que su función es exactamente la misma que la de la piel, ¿no? Le permite intercambiar a la célula información con su interior hacia el exterior. Muy bien. Coral, ¿te acuerdas cuál era otra estructura que vimos? Después de esa vimos que había un complejo, porque era un organelo que estaba dividido en dos, ¿ok? Y cada uno tenía una función distinta. Entonces, no sé si te acuerdas cómo se llamaba ese complejo. El retículo endoplasmático. Muy bien, el retículo endoplasmático. Y vimos que lo dividíamos en retículo endoplasmático liso y en retículo endoplasmático rugoso. Entonces, Carlos, ¿me escuchas? Carlos Joel. ¿Puedes hablar, Carlos? Casi no te oigo. Te escuchas como que no tuvieras voz, aunque está activado tu micrófono. No te escucho, Carlos. No te preocupes, le voy a decir a otro de tus compañeros en lo que tú más o menos reparas tu micro. Emiliano Chablé. Bueno, profe. ¿Te acuerdas qué hacía el retículo endoplasmático liso? ¿Qué hacía? ¿O cuál era su principal función? Ya nos dijo Avi que la membrana plasmática es como la piel, funciona para intercambiar. Coral nos habló de que está este complejo del retículo endoplasmático. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿Tú quieres decirlo? Ah, ok, permíteme, Coral. Yo dije, ¿qué ¿qué me pasó? está queriendo mostrar? Dije, ¿qué hay? ¿Qué hay? Ok. ¿Te acuerdas, Emiliano? El retículo endoplasmático liso. ¿Puedo revisar tus apuntes, eh? No me voy a molestar. Para eso son. Mm, no recuerdo, profe. Ay, Es Emiliano. que los emblemáticos, esos no los copié los dos. Los dos retículos no los copié Es ni. donde se produce la grasa y se almacena. No, es donde se almacena la grasa. No, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Es Coral? donde se produce es donde se produce la grasa y se almacena el calcio. Exactamente, vimos que el retículo endoplasmático liso, aunque no es más grande que el rugoso, es como si fuera el esqueleto de la célula, porque es duro, almacena calcio y también almacena grasas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más está por ahí. Ingrid, ¿me escuchas, Ingrid? Ok, Sí, Ingrid. le escucho. ¿Te acuerdas del retículo endoplasmático rugoso? Se parecía muchísimo al liso, solo que la diferencia es que tenía ahí pegado algo que lo hacía diferente al liso. ¿No lo tienes No me activado? acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo va a ser? Monse, ¿tú te acuerdas? Sí, Monse anda claro. revisando sus apuntes, muy bien. Sí.
¿Cuál me dijo, maestro? El retículo endoplasmático rugoso. Vimos que se parecía mucho al liso, pero tenía algo de diferente. No sé si es este, pero a ver. Dice, los materiales sintetizados son almacenados y luego trasladados a su destino celular. Casi no te escuché, pero ok. Entonces, ¿cómo se llama eso que lo hace diferente al liso? Que tiene pegado ahí en su pared. No sé, maestro. Muchachos, se tienen que tomar un café. ¿El Emanuel, ¿me citoplasma? escuchas? Emanuel, ¿qué pasó, Coral? ¿El citoplasma? No. No, el citoplasma, recordemos que es todo lo que está dentro de la célula, ¿ok? Todito, todito, todito. Muy bien, Jade, Los son los ribosomas. ribosomas, exactamente. Eso es lo que Yo hace solo digo. diferente el retículo endoplasmático del rugoso. Son los ribosomas, que son esas bolitas que tenía ahí pegadas. Muy bien. ¿Y te acuerdas, Jade, de esos ribosomas? ¿Qué función le daban al retículo endoplasmático rugoso? ¿O cuál era la función que tenía el retículo endoplasmático rugoso como tal? Era la ¿Creaba producción qué? de proteínas. ¿Cómo? Producción de las proteínas. Exactamente. Y esa producción de proteínas las puede lograr precisamente por los ribosomas que tú mencionaste. Esas bolitas, los ribosomas, cuando veamos la división celular, vamos a ver por qué son tan importantes. Ahorita pareciera que nada más están ahí, ¿no? Pero los ribosomas tienen un papel muy importante a la hora de la división celular. Y como crean proteínas, esa es precisamente la función principal del retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, muy bien. Eh, Vamos a ver. Emanuel Ken, ahora sí, ¿me escuchas? Creo que no. Otra vez. ¿Quién más? ¿Quién más? Annalise, ¿me escuchas? Annalise. Ay, muchachos, esos que se andan durmiendo en la clase. Tania. ¿Qué pasó? Hola, Tania, buenos días. Hola, buenos días. Tania. Dime, Tania, vimos el aparato de Golgi, ¿te acuerdas? ¿El qué? El aparato de Golgi, Ajá. ¿ok? ¿Te acuerdas qué hacía? No, eso no lo noté. Me quedé hasta rugoso. ¿Hasta cuál? Al de rugoso. El retículo no alcanzamos a ver el aparato de Golgi. Creo que no. Ah, ok, gracias, Tania. Annalise, ¿te acuerdas si alcanzamos a ver el, el aparato de Golgi? Se me fue el avión. Si no, ahorita se lo sincronizo para que lo terminemos de ver. Creo que solo alcanzamos a verlo. No, maestro, el de Golfi no. No que yo recuerde. Ok, gracias. Entonces ahorita vamos a empezar con el aparato de Golgi, que es el siguiente organelo para mirar. Nada más déjenme les proyecto la presentación. Ahora que les proyecte, vamos a pasar rápidamente las que ya habíamos visto, nada más para recordar cómo son las imágenes, cómo es la forma de cada uno de esos organelos que ya vimos. Y vamos a ver, empezar con el aparato de Golgi. Se parece mucho a los retículos, ese es el único problemita que tiene. Lo único que le cambia es el nombre, pero su función es completamente distinta. Entonces nada más déjenme se lo sincronizo.
Ok, creo que ya debería estarles apareciendo en su pantalla en breve para que lo podamos empezar a mirar. Ok, entonces habíamos visto la célula y sus organelos, vimos que se llamaban organelos porque funcionan como los órganos de nuestro cuerpo, pero tienen unas variantes, ¿ok? Y obviamente como son versiones atómicas, versiones moleculares, pues son mucho más chiquititas y no son como unos órganos de verdad, por eso se les llama organelos, porque es algo parecido a... El primero que vimos fue la membrana, vimos que es como la piel de la célula, le permite intercambiar información y materiales con su interior, que se llama citoplasma, hacia el exterior de la célula, ¿ok? Que es lo intracelular y lo extracelular. Vimos que si, por ejemplo, es una bacteria o es una planta, en lugar de esa membrana plasmática, tienen una pared celular, pero todavía no vamos a ir ahí hasta que lleguemos a esas células, ¿ok? Vimos diferentes imágenes, vimos cómo es que funciona ese intercambio gaseoso y el intercambio de materiales con esa membrana plasmática. Aprendimos sobre el retículo endoplasmático como un complejo que funciona que se divide en dos partes. El retículo endoplasmático liso, que como nos dijo Coral, es la parte dura que tiene el retículo, está hecha de calcio, también crea grasas y su principal función es transportar materiales de secreción. Ojo, aquí solamente se transporta. Ahorita vamos a ver a dónde los lleva cuando se crean los materiales de secreción. Dice que metaboliza lípidos porque ya vimos que es un almacén de lípidos, ¿ok? Y casi siempre se caracteriza por estar en células que son, que fabrican hormonas. Por ejemplo, las células que están en los ovarios, en las gónadas, ¿ok? O en el hígado también. Vimos que estaba su primo hermano, que era el retículo endoplasmático rugoso, que aunque se parece mucho, tiene una función diferente. Su principal función, como nos había comentado Jade, es producción de proteínas. ¿Cómo logra producir esas proteínas? A través de esos ribosomas, que son esos puntitos que tiene, ¿ok? Una característica que tenía el retículo endoplasmático rugoso es que estaba pegadito al núcleo, ¿ok? Teníamos el núcleo y a continuación del núcleo está el retículo. Son siempre canales y tubos conectados entre sí, forma unas cisternas, como lo vimos en la imagen, y tiene los ribosomas. Esa es su principal característica. Yo dije que esta imagen no me gustaba mucho, pero aquí se ve mejor, ¿ok? Ahí si lo ubicamos en la célula, tenemos al núcleo, aquí en la parte de abajo de la imagen, en la esquina, podemos ver cómo está la célula cortada a la mitad, ¿ok? Ahí están adentro todas sus partes. Ubicamos al núcleo, que vendría estando en esta parte morada más oscura. Después ya como de color un poco más rosa o lila, está el retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza porque está lleno de esas bolitas que son los ribosomas. Y al ladito está el retículo endoplasmático liso, que simplemente es un poco más sencillo en estructura y es más duro. Le da la posibilidad a la célula de tener como una especie de esqueleto, porque almacena calcio y grasas también. Ahí está otra imagen para que lo ubiquemos. Y después ya viene el aparato de Golgi. Este sí ya no lo vimos, creo, entonces lo vamos a ver. Tiene la característica el aparato de Golgi de que se parece mucho al retículo endoplasmático, tanto al liso como al rugoso. Solo que aparato de Golgi en las células solamente hay uno, ¿ok? Igual que los retículos. Y su principal función es la de sacar la basura de la célula. Todo lo que a la célula no le sirva, el aparato de Golgi lo va a sacar. Habíamos visto que el retículo endoplasmático liso transportaba materiales de desecho, ¿ok? ¿A dónde los va a transportar? Los va a llevar al aparato de Golgi, para que el aparato de Golgi hagan de cuenta que es como Sana o como Pamplona, ¿no? Él va a estar ahí en una parte de la célula, va a recibir la basura que le dé el retículo endoplasmático liso y lo va a sacar fuera de la célula. Ahí está la función. Dice, interviene en el procesamiento y empaque de productos de secreción. Ese procesamiento simplemente significa sacar lo que la célula ya no tiene y desecharlo afuera de ella. Esa es la principal función del aparato de Golgi. Si lo comparamos con una parte del cuerpo, podría ser como su sistema de excreción más o menos. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Pero, ¿qué características tiene? Adrián, ¿me escuchas?
Sí, maestro. Hola. ¿Puedes leer, por favor, las características del aparato de Golgi? Sacos aplanados, recibe las cisternas del Re y le adosa carbohidratos, glucolípidos y glucoproteínas. Compacta y distribuye las sustancias del Re en vesículas hacia el exterior de la célula. Muy bien. Vamos a ver qué características principales o cómo las podemos decir con palabras más sencillas. El aparato de Golgi en estructura son simplemente sacos aplanados, igual que el retículo endoplasmático. Otra característica dice, recibe las cisternas del retículo endoplasmático, eso se los resumí para que no tuviera que escribir retículo endoplasmático. ¿A qué se refiere con eso? A que todo lo que empaquete el retículo endoplasmático, específicamente el liso, que son materiales de desecho, automáticamente los lleva al aparato de Golgi, para que el aparato de Golgi los compacte y los pueda sacar fuera de la célula. Eso es lo único que hace, es como el sistema de excreción de la célula. Si lo tenemos que ubicar en una parte de la célula, más o menos tiene esta forma. Vean que se parece mucho al retículo endoplasmático, tanto al liso como al rugoso. De hecho, son saquitos que están como aplastaditos, ¿ok? Como si fueran bolsitas. Y lo tenemos justamente arriba de la célula. De hecho, está el núcleo, ¿ok? Alrededor está el retículo endoplasmático rugoso, después está el liso, y como que del otro lado está el aparato de Golgi, ¿ok? De hecho, aquí está. Si lo ubicamos ya en la célula como tal, ahí está el núcleo. Vean cómo alrededor del núcleo está el retículo endoplasmático rugoso, que son sacos con bolitas. Después está el liso, que está por aquí bailando. Y arribita del otro lado está el aparato de Golgi, ¿okay? Con todas sus vesículas y sus saquitos. Y está directamente cerca de la superficie, porque como tiene que sacar materiales de desecho, pues es necesario que esté cerca de la parte externa de la célula para poder sacar lo que a ella no le sirve. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver a los ribosomas. Nosotros ya habíamos visto que los ribosomas ya se encuentran en un organelo como tal, pero también los ribosomas son un organelo, ¿ok? Aunque formen parte de otro. ¿Qué características tiene? Es que son responsables de la síntesis de proteínas. Cuando ustedes vean esa palabra síntesis, síntesis significa creación o crear algo, ¿ok? A veces, por ejemplo, dependiendo de qué libro utilicemos, vamos a ver definiciones como síntesis de carbohidratos, síntesis de azúcares, síntesis de proteínas, ¿ok? Síntesis de lípidos. Eso significa que es un proceso que da como resultado proteínas, carbohidratos, lo que sea, ¿ok? En el caso de los ribosomas, su función es la síntesis de proteínas, lo que quiere decir que crea proteínas. Por eso nos dice que el retículo endoplasmático rugoso crea proteínas. No es que el retículo endoplasmático como tal las cree, en realidad la crean los ribosomas que están pegados a él, pero el retículo endoplasmático rugoso las ayuda a procesar esas proteínas una vez que los ribosomas lo crean, ¿ok? Por eso a veces puede haber una pequeña confusión. Pero en realidad los que crean las proteínas son los ribosomas, que aunque están pegados al retículo endoplasmático rugoso, él no las crea. Él simplemente como que les da el espacio a los ribosomas para crearlos y luego él los procesa y los empaqueta para que le sirvan al núcleo, porque recordemos que el retículo endoplasmático rugoso está pegadito al núcleo. Entonces todas esas proteínas que se crean, al final de cuentas, le sirven al núcleo para la división celular. Cuando lleguemos a la parte de división celular vamos a aprender por qué. ¿Okay? Tiene una característica principal, los ribosomas, como los vimos en el retículo endoplasmático rugoso, parecen solo bolitas, pero si nosotros nos acercamos a nivel un poco más atómico, vamos a ver que sí es una bolita, pero está como dividida en dos, ¿ok? Como si fuera algo así, como dos manitas. Entonces, en esta parte media que tienen, esas se les llama subunidades, ¿no? La de arriba y la de abajo. Entonces, esas subunidades están pegaditas y hagan de cuenta cómo ocurre la síntesis de proteínas. Pues bueno, se empieza a crear la proteína y pasa justamente en medio de esas dos bolitas, ¿ok? Y es donde se empieza a hacer la síntesis de proteínas, que es cuando se empiezan a crear. Hagan de cuenta que los ribosomas como que les van sacando fotocopias a las proteínas y las van creando para que sirvan para la división celular.
a eso se refiere. Vamos a ver que tiene varias funciones. Y Carolina, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Caro, ¿puedes leer, por favor? Funciones. Formados por dos subunidades, contiene proteínas y ARN, encargado de acoplar aminoácidos para sintetizar proteínas que quedan en la célula, más grandes que las células eucariotas. Ok, vamos a ver que las principales funciones que tiene es que está formado por dos subunidades, que ya vimos que, aunque a simple vista parece una sola bolita, son dos que están juntitas. Está formado de proteínas y ARN. No es necesario que se aprendan qué es eso de ARN, pero ARN significa ácido ribonucleico y es algo parecido al ADN, pero no es lo mismo, ¿ok? El ARN lo único que hace es que le saca fotocopias al material genético a la hora de la división. Luego vamos a ver más o menos para qué sirve. Entonces, ahí dice que son encargados de acoplar los aminoácidos para sintetizar proteínas. Ya vimos que sintetizar proteínas es como un sinónimo de decir crear proteínas. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se crean las proteínas? Las proteínas están formadas de aminoácidos, ¿ok? Esos son como que lo más pequeñito que forma una proteína. Por ejemplo, un carbohidrato está formado por diferentes moléculas de azúcar, ¿ok? Y ya de ahí salen los carbohidratos complejos. Lo mismo un lípido está formado por varios ácidos grasos. En este caso, una proteína está formada por aminoácidos. Varios aminoácidos en conjunto forman una proteína. Para que se formen las proteínas, es necesario que pasen por una máquina o algo Maestro, que los junte. ¿Sí? ¿Qué pasó? a mi compañera Amador, ajá, su ¿Quién? apellido es Amador, no sé cuál es su nombre. Amador, bueno, es el único apellido Amador que puede estar en el salón. Dice que es que el nombre no me lo sé, pero es Amador porque así la tengo agregada, que dice que se le fue la luz desde la mañana. Ah, ok, porque igual vi que me escribió Alondra, pero no sé qué fue Pero lo que... no es. No es. No es a la otra. Amador Hernández, maestro. Ah, porque Alondra igual No sé de qué te escribió... ríes, Monse, la verdad no lo sé, te estás riendo como una psicópata, pero bueno. Maestro, dígale algo a mi compañera Monse que se está riendo y se está convulsionando en su casa. Monse, ¿qué te pasa? Las células se le alteraron y se le están saliendo por los ojos. Se le están replicando los ribosomas. Ok, Monse, Monse, tranquila, no pasa nada. Yo sé que puede ser muy gracioso pensar en los ribosomas, pero la verdad es que no son chistosos. Nada que Entonces, ver, se está riendo de que yo no me sé los nombres, que no ve cómo es. Ahí le va a mandar una foto a su correo de ella la riéndose. compañera que tú dices se llama Insi, me parece. Creo que Es es Insi Inchi, Amador. es Inchi Amador. Sí, ella. Me dijo, alguien le puede decir al profe que se me fue la luz desde la mañana, entonces se le fue la luz desde la mañana, entonces como se le fue, pues no tiene internet, ¿verdad? Entonces no puede entrar, no puede entrar. Ok. Sí, también Alondra avisó y bueno, ya los demás, pues ahora sí. El Pero maestro bueno, Cristo bendiga. Voy a robar a tu perro. muchas gracias por eso. Entonces, les comentaba, muchachos, la síntesis de proteínas, para que nosotros podamos formar proteínas necesitamos aminoácidos. Los aminoácidos son como pares de base. Luego vamos a ver cómo funciona. Pero ellos son como que las pequeñas unidades que cuando se juntan forman una proteína. Y para formar esa proteína necesitan que esos aminoácidos pasen por una maquinita, que en este caso son los ribosomas. ¿Ok? Dice que es el único organelo que se encuentra en las células procariotas. Ya vimos que las células procariotas son esas células que no tienen membranas y que por lo general organismos que son unicelulares. Nosotros somos organismos eucariotas, ¿ok? En el caso de los procariotes, es el único organelo que tenemos en común con ellos, que son los ribosomas. Porque al final de cuentas, todos los seres orgánicos necesitamos proteínas para cumplir nuestras funciones. Entonces, seas bacteria o seas ser humano, necesitas de las proteínas. Por eso es el único organelo que compartimos con ellos, los ribosomas.
Si los vemos un poquito más de cerca, así es como se ven. Ya ven que siempre nos lo ilustran como una bolita, pero es una bolita que está formada de dos subunidades que se ven así. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tiene esa forma tan extraña? Recordemos que cada ribosoma es como una máquina de crear proteínas. Entonces, los aminoácidos, hagan de cuenta que son como bolitas, como perlitas, ¿ok? Entonces los aminoácidos empiezan a entrar por aquí, por el ribosoma, ¿ok? Tienen que pasar por el medio. Entonces lo único que hace el ribosoma es que los empieza a unir como si fuera una mini fábrica. Y lo que va saliendo del otro lado del ribosoma ya va a ser la cadena de aminoácidos que son una proteína. Y esa proteína va a servir para la división celular, ¿ok? Para eso es lo que funciona. Ahí lo vemos, vean que son como unas manitas que están así, ¿ok? Entonces, por aquí en medio van a pasar los aminoácidos y cuando salen del otro lado, ya salen como una cadena de proteínas, completamente formadita. Evelyn, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Hola, Evelyn, ¿puedes leer, por favor? Va, es que estoy medio lejos. Es que estoy lejos. No me alcanzo a ver. ¿Me estamos escuchando? Casi no te escucho, Evelyn. Ay, es que estoy lejos, o sea, no me alcanzo a ver. Lo tengo en mi teléfono, no en la computadora. Ok, no te preocupes, le voy a decir a alguien más. Ainara, ¿me escuchas? Sí, ¿Puedes leer, por favor? ok. Lisosomas. Funciones: metabolizar grasas, proteínas y ácidos nucleicos, mecanismos de defensa ante bacterias o elementos extraños en los glóbulos blancos, hacer desaparecer algunas células no necesarias. Así es. Gracias, Ainara. Vamos a ver que los lisosomas es otro tipo de organelo celular, ¿ok? Los lisosomas no solo tenemos uno dentro de la célula, tenemos varios, tenemos aproximadamente como unos 5 dentro de cada célula, y están bailando por todos lados. Ellos no tienen un lugar específico dentro de la célula, sino que están dispersos por toda la célula. No les digo que son estáticos, porque según yo, se mueven, porque su principal función es como estar patrullando por la célula para buscar cosas que necesiten degradar. De hecho, su mismo nombre lo dice, es el nombre del lisosoma. Lisis significa degradación. Entonces es un cuerpo que degrada, esos son los lisosomas. Entre sus funciones dice ahí metabolizar grasas, es decir, que digiere grasas, proteínas y ácidos nucleicos, ¿ok? Es un mecanismo de defensa contra las bacterias. Vamos a ver que los lisosomas, aparte de que son como una especie de sistema digestivo, también funcionan como si fueran glóbulos blancos, ¿ok? Como si fuera el sistema inmune de la célula. Entonces, en el momento en que ellas detectan la presencia de una bacteria extraña, automáticamente se activan y su principal función es eliminarlos o sacarlos de la célula. Eso es la principal función de los lisosomas. Dice, hacer desaparecer algunas células no necesarias. Vamos a ver que hay muchas bacterias o incluso virus que les gusta introducirse adentro de las células para que puedan cumplir con su ciclo de vida, ¿ok? Que son como parásitos. Entonces los lisosomas, su función es detectar a estos organismos y sacarlos de la célula, para evitar que el organismo mate a la célula, porque muchos, para que cumplan su función, necesitan entrar a la célula y matarla. Si no lo logran, no cumplen su ciclo de vida. Entonces los lisosomas son los que se encargan de sacar a esos microorganismos de la célula. Que son como una especie de sistema inmunológico que tiene la célula dentro, ¿okay? Y también funciona como un sistema de digestión. No tienen que copiar esto, nada más se los puse para puntualizar algunas características. Dice que son organelos que están limitados por una membrana, de hecho lo podemos ver aquí. El cuerpo del lisosoma es todo lo que vemos en medio, ¿no? Adentro. Y si se dan cuenta, está rodeado por una membrana que es gruesa. Eso es lo que lo hace formar parte de una célula eucariota. Por eso la definición de célula eucariota que les dicté decía que es un tipo de células cuyas partes u organelos están rodeados de membranas, ¿ok? Casi todos nuestros organelos, al menos en el caso de la célula eucariota, tienen membranas.
el retículo endoplasmático, el núcleo, el aparato de Golgi, los lisosomas tienen su propia membrana, entonces por eso es que forman parte de la célula eucariota. Dice que los lisosomas constituyen el sistema digestivo de la célula, es lo que les mencionaba. Su función es degradar grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Dice, son vesículas grandes formadas en el aparato de Golgi. Les voy a regresar tantito nada más para que ubiquen cuáles eran los lisosomas. Perdón, cuáles eran los lisosomas. Aquí está. Este es el aparato de Golgi que ya habíamos visto, ¿ok? El aparato de Golgi como tal es todo esto que parece como un chicle. Y todas esas bolitas que están a su alrededor flotando, que se les llama vesículas, son en realidad los lisosomas. Ya habíamos visto que el aparato de Golgi lo que hace es sacar la basura de la célula, ¿ok? Esa basura viene del retículo endoplasmático liso, ¿ok? Pero para llegar ahí se ayuda de los lisosomas. Los lisosomas, recordemos que también son digestores, o sea, se encargan de digerir cosas y también transportan hacia el aparato de Golgi para que él las pueda sacar. Por eso nos dice aquí, perdón, muchachos, como lo estoy con todo animado, ahí está. Por eso dice, son vesículas grandes formadas en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi crea esos lisosomas a través de su estructura y los dispersa por la célula para que puedan cumplir la función de digestores y de protectores también de la misma célula. Realmente su estructura es muy sencilla, son como bolsitas que son membranosas, ya vimos que tienen su propia membrana. ¿Y cómo es que tienen la función de degradar? Porque tienen enzimas. Esas enzimas son como una especie de saliva que le permiten degradar proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Okay? Son como el sistema digestivo que tiene una célula, pero por partes. Este es el más importante de todos, es la mitocondria. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda antes de que pasemos a la mitocondria. Ya vimos el aparato de Golgi, ya vimos los ribosomas y ya vimos los lisosomas. No se vayan a confundir con los nombres, muchachos. Ya saben que ribosomas crean proteínas, los lisosomas son el sistema digestivo de la célula, porque degradan grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Y vimos que el aparato de Golgi es el que se encarga de sacar la basura de la célula. ¿Ok? Ahora vamos a ver uno de los organelos que es más importante, en toda la célula, que es la mitocondria. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Profe, Sí, dime. los lisosomas, aparte de ser como el aparato, o el sistema digestivo de la célula, también son los que cuidan, ¿no? O sea, como si fueran protectores de la célula. Exactamente, los lisosomas son muy importantes porque tienen dos funciones, la de hacer digestión de diferentes compuestos y al mismo tiempo son como un sistema inmunológico que tiene la célula. No están en el aparato de Golgi, pero se crean a partir del aparato de Golgi. El aparato de Golgi los crea, ¿ok? Para que puedan proteger. ¿No el aparato de Golgi excreta? ¿Cómo? ¿No el aparato de Golgi excreta? Sí, el aparato de Golgi lo que hace es sacar la basura de la célula. Pero a partir del aparato de Golgi es donde salen los lisosomas. O sea, los lisosomas no de por sí aparecen en la célula sin nada más, sino que el aparato de Golgi los crea, ¿ok? Para que se distribuyan por toda la célula. Por eso se los puse como un organelo aparte, porque muchas veces cuando aprendemos las partes de la célula, nos ponen aparato de Golgi y lisosomas como una sola cosa, como si formaran parte de un complejo, pero no lo son. El aparato de Golgi los crea, ¿sí? Pero los lisosomas por su cuenta ellos trabajan solos, ¿ok? No trabajan junto con el aparato de Golgi. Ellos cada uno hacen su propia función. Por eso se cuentan como organelos diferentes. Esa es la principal función. No sé si más o menos te quedó claro. Sí, profe. Okay. Bueno, el que sigue en importancia es la mitocondria. Dice ahí, responsable de la respiración celular. Cuando ustedes escuchen o lean eso de respiración celular, no se refiere precisamente a la respiración como la que hacemos nosotros. Sí tiene que ver,
pero es algo completamente diferente. Recordemos que la célula pues no tiene un sistema respiratorio, no tiene pulmones. Si tuviéramos que ponerle un sistema respiratorio o unos pulmones a la célula, lo podríamos hacer en forma de mitocondria. Ellos podrían ser más o menos como el sistema respiratorio. Y esa parte de esa frase de respiración celular no es una respiración como tal. Sí tiene que ver el intercambio de gases, pero la principal función de ese proceso que se llama respiración celular es crear energía. ¿Ok? Se los voy a explicar así súper sencillito, pero realmente nosotros no nos toca ver nada de eso. Cuando ustedes vean bioquímica van a ver cómo funciona la respiración celular. Pero la respiración celular es un proceso en el cual nosotros, como seres humanos, a través de nuestras células, creamos energía. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con energía? A la energía que necesitamos para hacer nuestras funciones, para pararnos, para despertarnos, para desayunar, para tomar clase. Toda esa energía proviene de la respiración celular, ¿ok? ¿Y cuál es el combustible de la respiración celular? Los alimentos. Cada vez que ustedes ingieren un alimento, vamos a suponer, no sé, un pedazo de pan, por ejemplo. Te lo comes, se digiere, en tu estómago se degrada todo ese pan, se convierte en un material más sencillo que tu cuerpo pueda absorber en forma de carbohidratos, de fibra, de lo que sea que tenga ese pan, ¿no? Una vez que se absorbe, va a tu sangre, ¿ok? Corre por todo tu cuerpo en forma de carbohidratos y es cuando las células lo aprovechan. Toman esos carbohidratos y los empiezan a transformar en algo que se conoce como ATP. ATP en bioquímica le llamamos moneda energética y se crea a partir de los alimentos, principalmente de los carbohidratos. Entonces las células toman ese ATP, ¿ok? Y más bien toman los carbohidratos y forman ese ATP, ¿ok? Ese ATP es el resultado de la respiración celular. Es simplemente lo único que nos da energía. Por eso el ATP se le llama moneda energética. Y literal se escribe, son siglas, ATP. Significa adenosín trifosfato. Nosotros no vamos a ver eso porque no estamos viendo bioquímica. Pero sirve para crear energía dentro de nuestro cuerpo a partir de los carbohidratos. ¿Y de dónde sacamos nosotros los carbohidratos? De los alimentos. Por eso es que alimentarse es nuestro combustible. Nosotros comemos, nuestro cuerpo aprovecha esos alimentos y a partir de esos alimentos puede crear energía para que cumplamos nuestras funciones. Y ese proceso se le llama respiración celular. Y todo eso lo hace la mitocondria, ¿ok? Dentro de cada una de nuestras células. Por eso es que la mitocondria es el organelo para mí de mayor importancia, porque crea la energía para que nosotros podamos movernos y podamos hacer nuestras funciones. De hecho, vamos a ver que en la célula no solamente tenemos una mitocondria, por lo general en cada una de las células tenemos hasta 4 mitocondrias que funcionan todas al mismo tiempo. No lo tienen que copiar, pero toda esa explicación que les di está resumida aquí, ¿ok? Ahí dice que simplemente cuando descomponemos grasas y azúcares, todo eso se transforma en moléculas que permiten crear ATP, que es adenosín trifosfato. Y el ATP es esa consecuencia de la respiración celular que simplemente nos aporta energía. ¿Ok? Aquí está. Si nosotros tuviéramos que ubicar a la mitocondria dentro de la célula, vemos que aproximadamente tenemos 4 mitocondrias y está alrededor de toda la célula. Es necesario que estén ahí, es necesario que haya más de 2, porque como su función es crear energía, esa energía no solamente nos sirve a nosotros, sino también le sirve a la célula para hacer sus funciones. Sin la mitocondria no podríamos hacer prácticamente nada. Por eso es que es tan necesaria la mitocondria como tal. Y como organelo que es característico de una célula eucariota, tiene su propia membrana como todos los demás. Ya vimos que el núcleo tiene su membrana, tiene su membrana, el aparato de Golgi, los lisosomas y los mitocondrias también están rodeados de una membrana. Por eso es que todos ellos, al ser organelos con membranas, forman parte de la célula eucariota. Si ustedes recuerdan un poquito la definición que les di de célula eucariota, ahí dice que son células que se caracterizan porque cada una de sus partes está rodeada por una membrana. ¿Ok? Entonces, ahí está la prueba. Cada una de las partes que hemos visto de la célula están protegidas por una membrana, ¿ok? Que es como una piel que tiene cada uno de ellos. Entonces, por eso es que somos célula eucariota.
Cuando veamos las células de las bacterias, vamos a ver que, aparte de que casi no tienen ninguno de los organelos que ya vimos, si los tienen, no están rodeados de membrana. Simplemente ahí como que alguien los asentó ahí y ahí los dejó, ¿no? Pero no están protegidos por nada. No sé si les quedó alguna duda de la mitocondria. Yo les intenté resumir esto porque no me interesa que lo copien, realmente es algo complicado de entender. Por eso lo único que quiero que sepan es que, ¿por qué es tan importante la mitocondria? Porque a partir de la degradación de los alimentos en la digestión, todos esos azúcares y grasas que nosotros tomamos de los alimentos, la mitocondria los transforma en ATP, que nos permite darnos a nosotros la energía para funcionar como organismos, ¿ok? Para hacer cualquier función. Eso es gracias a la mitocondria. Por eso es que es tan importante. Vamos a ver que existe otro organelo. Ya nos pasamos, muchachos. No me dicen nada. Ok, aquí lo vamos a dejar, porque ya me pasé del tiempo. Deberíamos terminar a las 8:50. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Lo podemos dejar para la siguiente clase, que creo que nos toca mañana. Entonces... Maestro, ¿tiene perrito? Sí, dime, ¿qué pasó por ahí? ¿Tiene un perrito? Uno, tengo 3, y no son perritos, son perros. ¿Por qué? ¿Qué son? Perrotes. Dice, maestro, tiene a su... ¿Cómo que a mi médico? No conoce Spider-Man. Si no conoce Spider-Man, no se puede casar conmigo. Sí, conozco a Spider-Man. Maestro, le aviso. O sea, Para el próximo 14 de febrero, usted no va a casar a las personas. Usted se va a casar conmigo. Dato. Coral, te recuerdo que estamos grabando la clase. Es nuestra Córtela. evidencia. No la suba. Ahí subimos las imágenes a YouTube en una presentación de favor. Dice Jade, no había visto a Jade. Dice, mi compañera Johnny, mi compañero creo que es, dice que se puede salir porque no lo escuché bien. Ok, no hay problema. Maestra, mi compañera Giselle Canto, se le fue el internet. Ok, gracias, Fernanda. Aislinn, sí vi que no llegaste, Aislinn, pero no te preocupes, ya te puse asistencia. Ok, no te preocupes, Adrien, ya vi que... Adrien, perdón. No se preocupen, chicos, ya vi todos sus mensajes y pues nos vemos, creo que nos toca nuestra última clase. No, mañana no hay clase, por si no lo sabían, mañana no hay clase. Así que hasta levantan las manos, qué horror. Pero bueno. Bueno, muchachos, que disfruten su puente de mañana y nos veríamos hasta la siguiente clase, ¿ok? Qué puente y tarea. Bueno, profe. No, todavía no les voy a marcar tarea hasta que terminemos el tema, así que descansen, ¿ok? Nos vemos.